Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Barreno, ¿qué me puede? Ah, no, usted está mal con el micrófono. A ver, señorita Vargas Stephanie, ¿qué me puede decir usted del video? ¿Qué es lo que saca de ideas principales de este video? El, ahí sí se me escucha. Sí, 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 a le mí se me escucho. escucha. No, Ok. sí se le escucha. La importancia de lo que es saber el significado de las tres R's, que es reducir, reciclar y reutilizar, que los significados de las tres, que reducir es reducir el consumo lo, de los recursos que pueden contaminar el planeta, reutilizar, que es para que los recursos que podemos reutilizar y de lo que podemos hacer para seguir consumiendo en nuestra vida cotidiana y reciclar los materiales. Bueno, Y a ver, señor Barros, ¿qué me dices tú? Mateo, ¿me enciendas la cámara, por favor? ¿Qué me dices tú? Que a veces, bueno, a veces yo pienso que a veces los padres sí tienen que, tienen que tener en sus hijos y de que formen parte de un grupo ellos también. En el video de que eso era de la R, que les gusta reducir sobre todo, pongamos un ejemplo, el medio ambiente o la contaminación, por ahí. Bueno, Porque ellos, bueno, a ver, señor Díaz Fernando, ¿qué me dice usted? Ya nos estaba enseñando el video de que para utilizar las tres R's primero, reutilizar, que podemos utilizar las botellas de plástico para, como habían dicho que habían donado a un colegio para poder hacer manualidades o una cosa, o también separar las botellas de plástico, por ejemplo, con las de vidrio para que sea más fácil eh, darles un uso apropiado, sería, en realidad. Bueno, vean, es muy importante, ¿no? Saber el significado y, mejor dicho, la aplicación de estas tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Alguien me puede decir, aunque no es muy común utilizar, hay una cuarta R. ¿Cuál es la cuarta R? Rechazar. Exactamente, ¿no es cierto? Debemos rechazar cosas que nosotros, si nosotros conocemos el tema, ¿no es cierto? Podemos considerarlas que son en vano, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, vuelvo y repito, nosotros conozcamos, mejor dicho, de este tema bastante importante, ¿no? ¿Sí? Porque muchas de las veces lo conocemos y no lo aplicamos. No sé si se fijaron al final del video, decía, el ejemplo empieza por ti, ¿sí? Y es algo claro, ¿no? Si nosotros lo realizamos como primeras personas, podemos multiplicar este factor, ¿sí? Y evitar que aquí en el país, o básicamente aquí en Quito, ¿no? Se baje el consumo de tantas cosas que tenemos, ¿no? Ustedes saben que Quito, al final del día, no me acuerdo exactamente el valor, pero son toneladas de basuras, ¿no? Que nosotros consumimos. Vean, ¿por qué digo nosotros? Todos, ¿no? Simplemente el hecho de utilizar un papel, porque me salió una línea mal, cogemos, rompemos, botamos a la basura, ¿sí? Bien. Y ahora en esta temporada de pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Bien, sí, que es mejor reciclar que muchas veces botar. ¿A qué me refiero? Muchos de los cuadernos, personas reciclaron. Bien, ¿por qué? Porque la parte económica también afectaba, ¿no? O afectó en esta temporada de pandemia, ¿sí? Vean.
Pero otras personas en cambio son muy consumistas, somos consumistas. ¿Ven? Y Dicen ese, simplemente, sí, señor Betancourt. pero no dijeron que cuando no, o sea, cuando todos estuvimos adentro, en ese tiempo de pandemia, el planeta como que se regeneró, algo así. Claro, entonces ve, claro, es que ahí ve, ahí puedes dar un ejemplo, ¿no es cierto? Que el planeta, y ustedes vieron, muchas de las especies comenzaron a invadir las ciudades. Ven aquí nomás en Galápagos. Los lobos marinos estaban en el puerto, estaban en las lanchas, en el muelle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos se sentían libres de la presencia de los humanos. ¿Sí? Sí, señorita Delgado. Dice, en Galápagos las personas son muy organizadas. Entonces, como ellos tienen como sus días para sacar la basura. Por ejemplo, solo el martes sacan plástico, solo el jueves sacan papel, algo así. Entonces, como los lobos marinos, lo que pude ver es que siempre pasan en las calles, en los puertos, alrededor de las personas. Como las personas son tan respetuosas que no les hacen daño. Claro, pero como te digo, como dijo el señor Betancourt, en esta parte de la pandemia fue más evidente esa situación, ¿no? Vean, y no solamente fue aquí, fueron en las grandes ciudades, en Australia, vean, en las cuales las distintas especies comenzaron a andar libremente por la calle. ¿Por qué? Porque no había la amenaza, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿sí? Así dicen que se podría decir que si los humanos dejan de, o sea, como de existir, es unos 5 a 10 años, el mundo se vuelve a regenerar solo y puede haber más, o sea, ¿cómo se dice? Menos calentamiento global, menos basura y todo eso. Claro, es que las actividades humanas son las que producen esto, ¿no? ¿Cuáles son las actividades humanas? Fábricas, los vehículos. Vean, el alto consumo de productos naturales, ¿no es cierto? Esas son actividades humanas. No es lo mismo, ¿no es cierto?, un animalito que caza para alimentarse. Un hombre, ¿qué hace? Cazar por diversión, ¿sí? Vean, no sé si han visto, bueno, algo no viene al tema, ¿no? Se han visto en Facebook, perdón, en un semáforo está un humano y un perrito. El perrito cruza cuando la luz está en rojo y el humano se cruza cuando pudo. Entonces, sí ven la diferencia, ¿no? ¿Por qué les trato de establecer esta diferencia? Que muchas veces los animalitos son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Pero ¿cuáles son los que les causa daños a los animalitos? Somos nosotros, ¿sí? Vean en Estados Unidos, las ardillas. Ellas, ¿no es cierto? Durante la época de invierno, ¿qué hacen? Saben guardar el alimento, ¿no? Vean, ¿y qué pasó? Como los seres humanos invadieron su espacio, las ardillas, ¿qué? Encontraron más fácilmente su comida, ¿sí? Invadieron las casas, ¿no es cierto? Y encontraron fácilmente la comida. Y posteriormente, ¿qué pasó con estas ardillas en la época de verano? Digo, de invierno. Comenzaron a morir. ¿Por qué? Porque ya no tenían el sustento, ¿no es cierto? Que ellos tenían que guardar en la época de verano, ya no hicieron ese proceso. Vean, entonces la actividad humana cambió, ¿no es cierto? Los hábitos, en ese caso, de las ardillas. Vean, otro grupo también que sabe invadir son los mapaches, allá en Estados Unidos, ¿no? Vean, entonces, todo esto, vean, básicamente somos nosotros los causantes. No hay más que dar vuelta de hoja, ¿no es cierto? O ir más allá. Y como dicen todos, si nosotros no revertimos esto del calentamiento global, las cosas van a ser más graves, ¿no? Vean esto de los temblores que pasó hace un rato. Ven, un temblor, ustedes saben que son por el choque de las placas, ¿no es cierto? Tectónicas, todo eso. Pero ahorita, ¿qué nos está diciendo el planeta? Es la manera de decir el planeta, ya basta. Hasta aquí, porque ya no puedo más. ¿Sí? Es una de las maneras. Vean. Entonces, como se dice, no es que va a desaparecer el planeta Tierra, los que posiblemente vamos a desaparecer somos nosotros, pero por nuestras acciones. ¿Sí? Por eso es básicamente
es necesario, ¿no es cierto?, comenzar a reciclar, a reutilizar y fundamentalmente, como les dije, la cuarta R, a rechazar. ¿Sí? A rechazar. Cosas que nosotros, por X circunstancias, ya no nos sirven. Bien. Y aquí, a más que Galápagos, bueno, Galápagos no tenía conocimiento, pero en Loja es la ciudad más limpia, ¿no? Y es la que más recicla. Bien, Loja. Y como dice el dicho, la ciudad más limpia o la casa más limpia no es la que más se barre, sino es la que menos se ensucia. Y eso debemos aplicar. Vean, nosotros vamos, comemos algo, no encontramos un tacho de basura, es al piso. Vean, eso se va a las alcantarillas se taponan y producen las inundaciones. Vean, ventajosamente aquí en Quito, ¿no? Solo en ciertos lugares se producen esas inundaciones. Si nosotros no tuviéramos algo de un buen sistema de alcantarillado aquí en el sur, toda la parte de Solana, todo eso se inundara, porque es zona plana, ¿no es cierto? Ventajosamente, como les digo, las alcantarillas tienen algo de mantenimiento, ¿no? Y no se produce esto de las inundaciones. Pero en otros lugares sí, en la provincia, en la costa, vean. Sube 1 o 2 metros, ¿no es cierto? Vean. Entonces, debemos ser claros en esto, ¿no es cierto? De reducir, reciclar, reutilizar y rechazar. ¿Sí? Vean, la primera R, ¿no es cierto? Reducir. Sí, señorita Delgado. Lisa, ¿a qué hace referencia con que eh, una forma de decir basta al planeta es mediante los temblores? O sea, ¿qué ocurre aquí? Verás, en este caso, las diferentes placas, ¿no es cierto? Se van, ¿cómo te puedo decir? Van cambiando de posición, ¿sí? Al momento de cambiar de posición, se produce el choque y pues, se producen los temblores, ¿no? Pero ¿por qué les digo que el planeta está diciendo ya basta? Porque los temblores muchas de las veces se producen por las actividades humanas. Una de las actividades es la extracción del petróleo. Bien, ¿sí? Ustedes saben que para extraer petróleo, ¿qué pasa? Tienen que meter largos tubos, ¿no? Vean, y no solamente a nivel de la tierra, sino a nivel del mar. Vean, una de las fallas es la falla de San Francisco, ¿no? Vean que dice que con el tiempo esa falla puede abrirse, hacer que San Francisco se separe de Norteamérica o a su vez desaparezca, ¿no? Puede hundirse. Vean, ¿sí? Una de las teorías, vean, de la Antártida, ¿no? Vean, es que esto se separó del continente y se hundió. Vean, ¿por qué? Porque el planeta tiene fallas, ¿no? Entonces, estas fallas hacen que se produzcan los temblores. ¿Sí? Entonces, ¿y a qué me refiero? Vean, también hay los procesos de deforestación. Tierras áridas. ¿Sí? Ustedes saben que la forestación, los árboles protegen, ¿no es cierto?, de las tierras que sean más cultivables. Entonces, por eso a eso me refiero. Que al haber la lo convertirse en desierto, ¿no es cierto?, los diferentes áreas hace que la tierra también, como les digo, reaccione. ¿Sí? Vean las canteras. Ustedes saben qué es una cantera, ¿no? ¿Saben o no saben qué es una cantera? A ver. ¿Quién me puede decir qué es una cantera? A ver. Nadie sabe. Una, una mina. Ya, ¿una mina de qué? De agua. No. ¿De dónde creen que viene la arena, el ripio, las rocas para la construcción? Lisa, son como esos huecos que están en esa vía yendo para Otavalo. Esos Bueno, no he huecos. visto. No me he ido mucho por el norte del país, no te puedo decir.
Pero son como unos huecos donde sacan como un material blanco. Creo que es Ya, acá. vean. Básicamente, aquí en la mitad del mundo, ¿no? Por el complejo de la Liga. Han de ver que esa zona siempre está como con nubes de polvo, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Era una montaña, ¿sí? Era una montaña, pero ahora creo que está la tercera parte de esa montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí extraen material pétreo. ¿Qué es el material pétreo? Todo lo que es para la construcción, lo que nosotros conocemos como el ripio, la arena, ¿sí? Sacan de ahí. Bien. Entonces, esas actividades también desestabilizan la tierra, ¿no? Porque no es algo natural. Bien. Entonces, todo eso, vuelvo y repito, por causa de las actividades humanas se producen esas lesiones a la tierra y simplemente, ¿no es cierto? La tierra ya, ¿cómo se defiende? Vean, con el cambio climático, los temblores, los huracanes, en fin, ¿no? Un montón de fenómenos naturales que causan daño al hombre. ¿Sí? Dice, es por eso que en las noticias de este temblor salió que había ocurrido un fenómeno más o menos por Cumbayá, por el lado de Pomasqui, donde se había observado una nube de polvo. Claro, es que ahí, como te digo, hay las canteras. Entonces ahí ha de haber habido un derrumbe, ¿no? De alguna de esas y se produjo esta nube de polvo. Obviamente debe habido un derrumbe, ¿sí? Porque el temblor de ahora, ¿no? Sí fue fuertecito. Básicamente en el norte de Quito, por allá había sido el epicentro, ¿sí? Aquí sentimos, allá sí ha sido un poco fuerte el temblor, aquí sí le sentimos fuerte. Pero vean, son cosas, ¿no? Bueno, la idea de esta clase y más que todo este conversatorio, ¿no? Porque prácticamente no hay más que decir, ¿no? La contaminación es algo que la estamos viviendo, ¿sí? Todos la vivimos. Pero si no tomamos nosotros las iniciativas adecuadas para evitar eso, este problema, ¿no? Porque no solamente es del Ecuador, sino totalmente es de todo el mundo. Ayer o antes de ayer creo que estaba viendo las noticias que en Brasil habían bastantes zonas ya del Amazonas que habían cortalado árboles. Vean, y que son extensas zonas, ¿no? Y ustedes saben que el Amazonas, todo el Amazonas, brasileño, colombiano, ecuatoriano, es un pulmón natural del mundo, ¿sí? Que si sigue en este nivel, ¿no es cierto? Simplemente este pulmón natural puede hacer, ¿no es cierto?, que pues, desaparezca la vida. ¿Por qué es un pulmón natural? Porque oxigena, ¿no es cierto?, a todo el planeta. Por eso es muy importante mantener esto, ¿no? Y conservar todo lo que es natural. No sé si tienen alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes. ¿No?